Toda tu vida te enseñaron a creer que el dinero era consecuencia del trabajo duro, el ahorro y la conformidad. Pero eso es una mentira. La verdad es que, después de los 35 años, ya deberías estar cosechando frutos mucho más grandes de los que tienes ahora. El problema no es la falta de esfuerzo. El problema es que te programaron para vivir con un límite que nunca elegiste. Tu salario no refleja tu capacidad, sino una programación mental que te ha engañado por décadas. A nadie me enseñó a pensar correctamente sobre el dinero. Crecí creyendo que el camino era simple: trabajar duro, seguir las reglas, guardar un poco de lo que sobrara y esperar a que la vida se arreglara en el futuro. Pero te has dado cuenta de que ese es exactamente el camino que la mayoría sigue, y aún así, siguen endeudados, frustrados y sin realizar los sueños que llevan desde jóvenes. La verdad es que nos entrenaron para creer que pensar no era una habilidad, sino algo natural, cuando en realidad es una habilidad que necesita ser desarrollada. En la escuela nos enseñaron matemáticas, historia, ciencias, pero nunca nos enseñaron a pensar de forma independiente sobre cómo crear riqueza, mucho menos sobre cómo generar ingresos de verdad. Fuimos programados para creer que el dinero es el resultado directo de la cantidad de horas trabajadas. Sin embargo, mira a tu alrededor. ¿A quién conoces que trabaja duro todos los días, más de 8, 10 o incluso 12 horas, y aún así no logra salir de deudas? Tal vez tú mismo ya lo has sentido en carne propia. El esfuerzo es gigantesco, pero la recompensa es pequeña. Eso no es coincidencia, es programación. Recuerdo cuando trabajaba en empleos que exigían esfuerzo físico constante. Yo creía que, si me dedicaba más que cualquier otra persona, inevitablemente tendría éxito. Llegué a trabajar tanto que me desmayé de agotamiento. Fue en ese instante que me di cuenta de que algo estaba mal. El problema no era la falta de esfuerzo, sino la manera en que yo pensaba sobre el esfuerzo. Trabajar más no significa ganar más. El dinero nunca estuvo directamente ligado a la cantidad de sudor derramado, sino a la forma en que utilizamos la mente. Ese choque de realidad me obligó a cambiar completamente mi visión. Pausa un instante y piensa, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo que realmente querías porque miraste primero el precio? ¿Cuántas veces te has encontrado diciendo que no podías pagar, que no era el momento, que necesitabas esperar? Esas frases no son fruto de tu situación actual, sino de la forma en que fuiste condicionado a pensar desde la infancia. Crecimos escuchando frases como: el dinero no trae la felicidad, es necesario ahorrar para el futuro, no gastes más de lo que ganas. Esas ideas parecen racionales, pero esconden una prisión invisible. Ellas moldean tu percepción y te hacen aceptar una vida de limitaciones sin siquiera cuestionar si existe otro camino. El punto es que nadie te mostró cómo pensar de forma independiente sobre los ingresos. Pensar no en el sentido de simplemente reflexionar, sino de proyectar conscientemente una vida diferente, de imaginar posibilidades más allá del salario fijo, más allá del intercambio de tiempo por dinero. Esa habilidad se puede aprender, así como aprendes a manejar un coche o a tocar un instrumento, solo que, a diferencia de las habilidades técnicas, pensar correctamente sobre el dinero cambia completamente tu realidad. La ciencia ya demostró que la forma en que pensamos afecta directamente nuestras emociones, decisiones y, consecuentemente, nuestros resultados. Estudios en psicología económica revelan que más del 70% de las personas experimentan ansiedad solo con mirar la cuenta bancaria. Esto no es sobre números, es sobre programación mental. Si asocias el dinero con escasez y dificultad, vives en un estado constante de preocupación. Ahora imagina el impacto de eso en tus decisiones diarias. No te arriesgas, no creces, no inviertes en ti, porque siempre estás atrapado en el miedo a perder. Y aquí está el punto más doloroso. La mayoría de las personas, después de los 35 años, ya llevan una vida entera de refuerzos negativos sobre el dinero. Ya pasaron por cuentas acumuladas, salarios que nunca aumentaron, deudas que parecieron no tener fin. Eso crea un condicionamiento tan fuerte que se vuelve casi automático. Cuando surge una oportunidad,
La primera reacción es la duda, el miedo, el rechazo. El pensamiento ya fue entrenado para creer que no es posible, que no es para ti. Eso fue lo que me pasó a mí. Tenía una autoimagen destruida y creía que jamás sería capaz de construir algo grande. Pero cuando comencé a cambiar mi forma de pensar sobre el dinero, me di cuenta de que el límite no estaba en el mundo, estaba dentro de mí. Descubrí que el dinero es solo una idea, una representación de valor. Cuando entendí eso, me di cuenta de que no necesitaba correr detrás del dinero. Necesitaba aprender a generar ideas que resolvieran problemas. El dinero se convirtió en una consecuencia. Ahora reflexiona. ¿Y si, en vez de preguntar, ¿cuánto cuesta esto?, comenzaras a preguntarte, ¿cómo puedo generar recursos para conseguir esto? Ese simple cambio de pensamiento abre puertas que estaban cerradas dentro de ti. Fue exactamente esa llave la que cambió mi vida. Dejé de ver el dinero como un patrón y empecé a verlo como un empleado. Él trabaja para mí, no al revés. Y eso es lo que necesitas aprender. Lo que limita tus ingresos no es el trabajo que haces, sino la manera en que piensas sobre él. La pregunta que debe resonar dentro de ti es: ¿hasta cuándo vas a seguir pensando de la misma forma y esperando resultados diferentes? Si nada cambia en tu mente, nada cambiará en tu vida financiera. El primer paso es comprender que el pensamiento es la herramienta más poderosa que tienes y que, como cualquier herramienta, necesita ser entrenada y mejorada. Cuando finalmente entiendas esto, te darás cuenta de que todo el tiempo que creíste haber sido engañado por la vida fue, en realidad, el reflejo de un programa que nunca elegiste. Y a partir de ese momento, tendrás el poder de reescribir tu propia historia. Cuando pienso en el límite financiero que tantas personas enfrentan, me doy cuenta de que no tiene relación directa con la capacidad o el talento, sino con la programación que recibieron a lo largo de la vida. Existe un número silencioso que acompaña a cada uno de nosotros, la mayor cantidad que hemos ganado en un año. Ese número, por más aleatorio que parezca, funciona como un techo psicológico. Se instala en la mente como si fuera una barrera natural, pero en realidad es solo un reflejo de la forma en cómo fuimos condicionados a pensar sobre el dinero. Muchos creen que ese techo está determinado por las circunstancias, por el mercado o incluso por el destino. La verdad es que fue construido desde la infancia, cuando escuchamos repetidamente que el dinero es escaso, que no se puede tener todo, que necesitamos ser realistas y no soñar demasiado alto. Esas frases parecen inocentes, pero se repiten tantas veces que se convierten en verdades absolutas. Así, cuando llegamos a los 35 años, ya llevamos décadas de refuerzo negativo que nos hacen creer que existe un límite natural para lo que podemos ganar. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando que no servía de nada intentar ganar más porque no es para gente como tú? ¿Cuántas veces has rechazado una oportunidad porque creíste que no estabas listo o que no tenías el conocimiento necesario? Esas respuestas no vienen de la realidad, sino del programa mental que fue instalado en ti. Es como si lleváramos un software invisible que funciona en segundo plano, controlando nuestras decisiones financieras sin que nos demos cuenta. Yo mismo viví esto. Hubo una época en que mi salario era tan pequeño que no alcanzaba ni para cubrir los gastos básicos. Yo creía que ese valor era lo máximo que podía alcanzar, porque era lo que todos a mi alrededor también recibían. Era como si estuviéramos atrapados en una burbuja, convencidos de que no había nada más allá de ese patrón. Pero cuando descubrí que ese límite era solo mental y no real, me di cuenta de que podía reprogramar mi pensamiento y expandir mis ganancias. Fue exactamente lo que pasó cuando decidí cambiar. Mi techo saltó de $4,000 al año a $175,000 en solo 12 meses. Estudios en psicología económica muestran que la forma en que pensamos sobre nuestros ingresos influye directamente en nuestras decisiones financieras. Las personas que creen tener un techo fijo tienden a autosabotearse, rechazan promociones, evitan invertir, se acomodan en trabajos que no los desafían
En otras palabras, viven dentro de lo que creen merecer y rara vez cuestionan si podrían merecer más. Es por eso que, incluso con oportunidades ante sus ojos, eligen permanecer donde están. Después de los 35 años, esa programación ya está tan arraigada que se vuelve casi invisible. No te das cuenta, pero influye en cada elección. La casa en la que aceptas vivir, el coche que crees que puedes conducir, el valor que consideras posible ganar. El techo no es financiero, es psicológico. Y lo más impresionante es que ese límite no lo elegiste tú. Fue construido por las historias de tu familia, por las conversaciones que escuchaste en la infancia, por las experiencias de fracaso que marcaron tu juventud. Ahora, imagina el impacto de romper ese techo. Imagina reprogramar tu mente para creer que puedes duplicar, triplicar o incluso multiplicar por 10 tus ingresos. Eso no significa trabajar más horas o sacrificarte aún más. Significa cambiar la forma en que piensas, adoptar nuevos modelos mentales y abrir espacio para nuevas posibilidades. La pregunta es, ¿estás dispuesto a cuestionar el programa que ha estado funcionando en tu mente durante décadas? Porque mientras no cambie, tu vida financiera seguirá repitiendo los mismos resultados, año tras año. El mayor enemigo de tus ingresos no está fuera de ti. No es la economía, no es el gobierno, no es la falta de oportunidades. El mayor enemigo es la creencia silenciosa de que ya estás ganando todo lo que mereces. Ese pensamiento es la prisión más cruel, porque te hace aceptar como permanente algo que en realidad puede ser cambiado en cualquier momento. El día en que decidas romper ese techo será el día en que tu verdadera libertad financiera comenzará. Solo un 3% de la población controla prácticamente toda la riqueza que circula en el mundo. Ese dato parece injusto, pero no es una cuestión de suerte o favoritismo. Es el resultado directo de una ley que gobierna los ingresos, la ley de la compensación. Esa ley establece que lo que ganas está directamente ligado a la necesidad de lo que haces, a tu habilidad para hacerlo bien y a la dificultad de ser reemplazado. Si observamos con atención, percibimos que aquellos que dominan esas tres condiciones se vuelven prácticamente imposibles de ignorar en el mercado y por eso son recompensados de manera extraordinaria. Es en este punto donde la mayoría se equivoca. Muchos creen que la educación formal garantiza el éxito, pero hay innumerables ejemplos que prueban lo contrario. Personas altamente calificadas, con diplomas importantes, todavía luchan por pagar cuentas. Mientras tanto, hay individuos con poca o ninguna formación que están entre ese 3%, simplemente porque aprendieron a aplicar esa ley. No se trata de títulos, se trata de valor percibido. El mundo recompensa a quien resuelve problemas que realmente importan, y cuanto mayor sea el impacto que generas, mayor será tu compensación. Un ejemplo claro de esto es lo que sucede con artistas que construyeron un legado duradero. Elvis Presley, por ejemplo, sigue generando millones de dólares décadas después de su muerte. Él ya no está aquí, pero su música sigue resolviendo una necesidad emocional: entretenimiento, inspiración, identidad cultural. Cada vez que una canción suya suena, su familia es recompensada. Ese es el poder de crear algo que va más allá del tiempo, una fuente de ingresos que fluye incluso cuando tú no estás presente. De eso se trata el ingreso pasivo, y eso es lo que diferencia al 3% del resto de la población. La mayoría todavía está atascada en la idea de que necesita cambiar tiempo por dinero. Trabajan horas interminables, creyendo que, si se esfuerzan lo suficiente, serán reconocidos. Pero fíjate, los trabajadores más dedicados y físicamente exhaustos suelen ser los que menos ganan. Ofrecen esfuerzo, pero no cumplen con esos 3 puntos esenciales de la ley de la compensación. El mundo no recompensa el esfuerzo bruto, recompensa la relevancia, la competencia y la insustituibilidad. Esa es la verdad que pocos aceptan, pero es la clave para salir del 97% que lucha por solo el 3% del dinero. Yo mismo estuve en ese lado de la balanza. Trabajé en empleos que exigían esfuerzo físico pesado, pero que cualquiera podía hacer. Y precisamente por eso
era fácilmente reemplazable. Mientras creía que solo necesitaba trabajar más, la realidad me mostraba que no importaba cuánto me esforzara, mi ingreso seguiría limitado. Cuando descubrí la ley de la compensación, me di cuenta de que necesitaba dirigir mi energía a ser valioso, en algo que tuviera una necesidad real y una barrera de reemplazo. Fue esa decisión la que cambió mi vida. Hay un dato interesante que lo confirma. Investigaciones muestran que las personas que se convierten en referentes en sus áreas, incluso en nichos específicos, tienden a ganar exponencialmente más que sus pares medianos. La diferencia no está en el conocimiento básico, sino en la maestría. Es la maestría lo que los hace difíciles de reemplazar. Y ese es el camino del 3%. No basta con hacer lo que todos hacen. Hay que destacarse hasta el punto de volverse indispensable en lo que uno elige. Entonces pregúntate, ¿lo que haces hoy es realmente necesario? ¿Eres lo suficientemente bueno como para ser reconocido por ello? Y si mañana alguien intentara reemplazarte, ¿sería fácil encontrar a otro que entregue el mismo valor? Estas preguntas pueden ser incómodas, pero revelan exactamente por qué tus ingresos están en el nivel actual. El 3% no se pregunta si el sistema es justo. Aprenden cómo funciona el sistema y se adaptan a las reglas que gobiernan la riqueza. Es por eso que permanecen en la cima, mientras los demás se repiten en ciclos de esfuerzo y frustración. La verdad es que cualquiera puede entrar en este grupo selecto. No importa dónde estés ahora, lo que importa es comprender que el ingreso que generas es consecuencia directa de lo que ofreces. Cuando eliges actuar en un campo de necesidad real, desarrollas tu habilidad, hasta convertirte en excelente, y te posicionas de forma que seas difícil de reemplazar, inevitablemente comienzas a atraer oportunidades y recompensas que parecen inaccesibles para la mayoría. Eso es lo que diferencia a los que viven limitados de los que construyen fortunas. La decisión de ser parte del 3% está en comprender y aplicar la ley de la compensación en tu propia vida. Llegué a un punto de mi vida en el que estaba atrapado en un ciclo que parecía imposible de romper. Trabajaba duro, hacía horas extras, aceptaba cualquier tarea que apareciera, pero al final del mes la sensación era siempre la misma. El dinero se evaporaba antes incluso de que pudiera respirar aliviado. Hubo años en los que mis ingresos no superaban los $4,000 y realmente creía que ese era mi límite. Pero entonces algo sucedió que lo cambió todo. Al entrar en contacto con nuevas enseñanzas, me di cuenta de que el problema no era la falta de esfuerzo, sino la forma en que pensaba sobre el dinero. Creía que el camino era solo trabajar más, hasta que un día me desmayé de agotamiento. Desperté rodeado de gente que me miraba asustada, y en ese instante sentí como si una voz interior me dijera: «Estás haciendo todo mal». Fue doloroso, pero también liberador, porque finalmente vi que estaba gastando mi vida en algo que nunca me llevaría más allá de la supervivencia. Decidí arriesgarme. Pedí prestados $1,000, compré una máquina usada, cubetas y trapos, y comencé un pequeño servicio de limpieza. La mayoría habría visto eso como un trabajo sin futuro, pero para mí fue el inicio de una nueva visión. Me di cuenta de que no necesitaba depender de un solo salario. Podía crear mis propias fuentes de ingreso. En el primer año, los ingresos saltaron de $4,000 a $175,000. La diferencia no fue suerte, no fue magia, fue la aplicación de un principio simple: pensar de forma diferente y actuar en base a ese nuevo pensamiento. ¿Cuántas personas hoy viven exactamente como yo vivía? Trabajando cada vez más, creyendo que el esfuerzo físico va a resolver sus problemas, cuando en realidad solo los mantiene presos. Ese es el miedo silencioso que corroe a millones. El miedo a nunca salir del lugar, a envejecer repitiendo la misma rutina y descubrir demasiado tarde que el tiempo se acabó. Pero cuando decides crear varias fuentes de ingreso, ese miedo comienza a perder fuerza. Estudios muestran que las personas que poseen múltiples flujos de ingresos reportan niveles mucho menores de estrés financiero y una sensación mayor de libertad para tomar decisiones importantes. Esto no es teoría, es un dato científico. Un ejemplo famoso es Oprah Winfrey.
Ella pudo haber quedado solo como presentadora de televisión, pero decidió crear diferentes formas de expandir su impacto: producciones, canales, libros, marcas. Fue esa mentalidad de múltiples fuentes la que transformó su fortuna en algo multimillonario. Del otro lado, hay figuras públicas que vivieron lo opuesto. Grandes atletas que ganaron millones en salarios, pero perdieron todo porque tenían una sola fuente: el contrato. Cuando terminó, el castillo se desmoronó. En mi caso, el gran cambio ocurrió cuando me di cuenta de que una fuente de ingreso nunca sería suficiente para darme libertad. Necesitaba pensar como el 3% que domina casi toda la riqueza. Necesitaba varias puertas abiertas, funcionando al mismo tiempo, incluso mientras dormía. Y eso fue lo que transformó mi vida de manera irreversible. Tal vez te estés preguntando si realmente es posible comenzar algo así desde cero. La respuesta es sí. Yo no tenía título universitario, no tenía experiencia, no tenía contactos influyentes. Todo lo que tenía era una decisión firme de no aceptar más la vida limitada que vivía. Y cuando tomé esa decisión, las oportunidades comenzaron a aparecer. No sabía cómo iba a expandirme, pero el camino se fue revelando paso a paso. Eso es lo que necesitas entender. El cambio no ocurre cuando descubres todos los detalles, sino cuando decides que ya no vas a aceptar el programa que te mantiene atrapado. Cuando das ese paso, el mundo responde. El desafío es simple. En los próximos 30 días elige crear una nueva fuente de ingreso, por pequeña que sea. Puede ser un servicio, un proyecto en línea, una idea que has estado posponiendo. El tamaño no importa. Lo que importa es romper el patrón. Esa primera decisión puede ser el inicio de una transformación tan profunda como la que hizo que mis ingresos se multiplicaran en cuestión de meses. El punto de inflexión no ocurre cuando tienes todos los recursos. Ocurre cuando te das cuenta de que ya no puedes seguir viviendo con el mismo límite. Así fue conmigo, y puede ser así contigo. El mayor error que la mayoría de las personas comete es creer que la única manera de ganar dinero es cambiando tiempo por salario. Ese es el modelo M1, seguido por 96% de la población, y que inevitablemente lleva a la saturación. Piensa conmigo, todos tenemos las mismas 24 horas al día. Si tus ingresos dependen exclusivamente de las horas trabajadas, existe un límite natural que jamás podrás superar. No importa cuánto te esfuerces, siempre te toparás con ese techo, porque el tiempo es finito. Y aunque intentes trabajar más, el cuerpo te lo cobrará, la salud te lo cobrará, la familia te lo cobrará. Es una carrera que nunca termina. Yo ya viví exactamente así. Creía que, si hacía horas extras, si asumía más tareas, si me sacrificaba más que cualquier otro, naturalmente tendría una vida mejor. Pero el resultado fue el contrario. Estaba exhausto, frustrado y financieramente atrapado. Ese modelo solo me daba una ilusión de progreso, pero en la práctica era una prisión disfrazada de trabajo honesto. ¿Cuántas personas hoy, con más de 35 años, no viven en ese mismo ciclo? Se despiertan temprano, enfrentan el tráfico, trabajan todo el día, regresan a casa cansadas y aún así miran su cheque de pago y sienten que nunca es suficiente. Ese es uno de los mayores miedos que acecha la vida adulta. Darse cuenta de que, por más que te dediques, parece que nunca llegarás. Eso genera inseguridad, ansiedad e incluso culpa, porque comienzas a creer que el problema es la falta de esfuerzo. Pero no lo es. El problema es el modelo. Trabajar más horas no significa aumentar tus ingresos de forma significativa. Significa solo agotar tus energías en un sistema que ya nació fallido. Ve cómo esto se manifiesta en situaciones cotidianas. ¿Cuántas veces has entrado a una tienda de ropa y antes incluso de mirar lo que realmente querías, has corrido la vista a la etiqueta de precio? No es una elección basada en el deseo, es una elección basada en la limitación. ¿Cuántas veces has pospuesto un viaje de tus sueños porque creías que no cabía en el presupuesto? ¿Cuántas veces has comprado el coche que podías pagar y no el coche que realmente querías conducir?
Esas elecciones no son sobre preferencias, son síntomas del aprisionamiento en el modelo M1. Y lo más cruel es que este modelo es el más incentivado desde pequeños. Nos enseñaron a buscar un empleo estable, a marcar tarjeta, a garantizar un salario al final del mes y, si es posible, ahorrar un poco para el futuro. ¿Pero qué futuro? La mayoría descubre, después de décadas, que ahorrar pequeñas cantidades no genera libertad, solo pospone el sufrimiento. La promesa de seguridad es ilusoria. Es como llenar un balde agujereado. Por más que intentes ponerle más agua, siempre se escurrirá. Hay un dato que deja esto aún más evidente. Investigaciones muestran que más del 70% de las personas dicen no estar satisfechas con el nivel de ingresos que poseen, incluso después de años de trabajo. Esto prueba que no es falta de dedicación, sino la limitación del modelo en el que creyeron. El mundo está lleno de ejemplos de hombres y mujeres que dieron todo de sí en este formato, pero terminaron su vida sin realizar los sueños más básicos, viviendo una jubilación de privaciones. Recuerdo una época en la que yo también creía en esa lógica. Trabajaba en el Cuerpo de Bomberos de Toronto. El empleo era estable, respetable, pero el salario apenas cubría las cuentas. Miraba a mis colegas mayores y me daba cuenta de que su futuro no era lo que quería para mí. Habían dedicado años de vida, sacrificando tiempo y energía, y aún así no habían alcanzado la libertad financiera. Fue entonces cuando me di cuenta de que, si continuaba en el mismo camino, acabaría exactamente como ellos. El modelo M1 es la mayor trampa para quien desea crecer. Atrapa a millones de personas en una rutina extenuante, ofreciendo a cambio solo una falsa sensación de estabilidad. Mientras sigas creyendo que tu valor está en la cantidad de horas que entregas, siempre serás explotado por quien entiende que el verdadero poder está en crear sistemas que funcionan sin depender de tu tiempo. La liberación comienza en el momento en que ves que cambiar horas por dinero nunca fue y nunca será el camino hacia la abundancia. Este modelo solo garantiza que sobrevivas, pero jamás te permitirá vivir la vida que realmente deseas. Si te tomas en serio solo una verdad de este vídeo, que sea esta: la manera en que piensas sobre el dinero y sobre ti mismo determina exactamente lo que atraes a tu vida. Cambiando tu autoimagen y tus patrones, puedes transformar tus ingresos y crear oportunidades que antes parecían imposibles. Y eso es solo el comienzo. En el próximo video que verás en pantalla, vamos a subir un peldaño más en tu escalera de sabiduría, enseñándote cómo aplicar estos principios con aún más potencia, para que te conviertas en un 1% mejor persona de la que eres hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video.